os invito a que abramos en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Crónicas. Primero de Crónicas, capítulo 4. Os invito a que nos pongamos en pie, como es costumbre por mi parte, para hacer esta lectura. Primero de Crónicas, capítulo 4. Y vamos a leer 2 versículos solamente. El 9 y el 10. ¿Ya lo tenemos? Amén. Amén. Primero Crónicas 4, 9 y 10 dicen así. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Y invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Amén. 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 Podemos tomar asiento, hermanos. Aleluya. Es curioso porque lo que hemos leído se encuentra en medio de una lista genealógica de los descendientes de Judá. A ver, para ser sinceros, los primeros 9 capítulos de este libro son un poco aburridos para leer. Seamos honestos, ¿verdad? Porque son un registro de nombres y más nombres y más nombres, padres, hijos, sobrinos, nietos, bisnietos, etc. Linajes largos, casi interminables, de nombres, sobrenombres, sin explicación alguna de su vida. Porque para el pueblo de Israel, las genealogías eran importantes, porque eran una forma de conservar su identidad. Es decir, cada persona dentro del pueblo de Israel encontraba su identidad y su parentesco con sus padres, con sus abuelos y demás antepasados. De hecho, todo el pueblo de Israel, es decir, cada persona, todos los descendientes de Jacob, encontraban su identidad en su parentesco con él, Jacob, con Isaac, el padre de Jacob, y con Abraham, el abuelo de Jacob. Porque esa identidad les relacionaba directamente con Dios mismo. El Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y ahora yo pregunto, ¿quién era Jabes? ¿Quién era Jabes? A ver, búscalo, a ver si encuentras en este registro el nombre de su padre o de su abuelo. Yo lo he buscado y no lo he encontrado. Solo sabemos que era de la tribu de Judá y seguramente contemporáneo de los que se mencionan en el versículo anterior, Anub, Tobeba y Arum. Quizás perteneciera a la familia de Ahargel, que se menciona en el versículo 8, pero no lo podemos asegurar. Eso sí, sabemos que tenía hermanos, pero tampoco sabemos quiénes eran. Así es que, ¿quién era Jabes? ¿Quién era? Pues eso es lo que os propongo que descifremos esta mañana. La identidad de Jabes. Porque su identidad no quedó determinada por sus padres, ni por su familia, ni por sus circunstancias. Su identidad quedó determinada por una decisión que tomó. Y creo que todos podemos aprender de esa sabia decisión. Pero tenemos que empezar por la identidad que su madre le dio. Generalmente hoy en día se ponen nombres a los bebés por la fonética. Me gusta cómo suena el nombre Daniel, vamos a llamarlo así. O me gusta el nombre Laura, vamos a llamarlo así. Pero no fue así en tiempos bíblicos. Los padres ponían nombre a sus hijos por el significado que ese nombre tenía. Y no fue diferente en el caso de Jabes, como hemos leído, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. El nombre Jabes significa literalmente en hebreo, él entristece. Él entristece. Eso es lo que su nombre significa. Provocador de tristeza. Su madre le puso ese nombre porque sufrió mucho en el parto y se quedó triste por el mucho dolor que le había provocado. De manera que cada vez que su madre le llamaba por su nombre, le estaba recordando la tristeza que Jabes le había provocado.
Jabes, provocador de tristeza, ayuda a tu padre con las ovejas. Jabes, provocador de tristeza, lávate las manos antes de cenar. Jabes, provocador de tristeza, vete a la cama. Cada vez que me llamaba, su nombre era un constante recordatorio de la tristeza que su venida a este mundo había provocado. Realmente era un nombre triste, un nombre negativo, que le daba una identidad penosa, lamentable y deprimente. Realmente yo me pregunto en qué estaba pensando su madre cuando le puso ese nombre. ¿No era consciente de que sería un lastre para ella durante toda su vida, que su identidad quedaría ligada a ese nombre siempre? Bueno, pero no seamos muy duros con ella. Porque yo pregunto, ¿no hacemos nosotros lo mismo cuando etiquetamos a alguien con apelativos negativos? ¿No hacemos lo mismo? Inútil, no haces ni una derecha. Gordo, a ver si te agadas ni una vez. Oye, fea, nadie querrá casarse contigo nunca. Tonto, es que no te enteras de nada. Muermo, eres un aburrimiento. ¿Con qué facilidad etiquetamos a la gente con exageraciones de este tipo? Y sin darnos cuenta, les estamos condenando a una identidad negativa. Porque las palabras tienen poder. Tienen poder para sanar y poder para destruir. Para destruir. Porque con las palabras identificamos las cosas y también identificamos a las personas. Es decir, con las palabras concedemos una identidad a las personas y otras personas nos conceden a nosotros una identidad. Y si esa identidad es negativa, no solo nos hace sentir mal, sino que incluso podemos llegar a creer en esa identidad negativa y apropiarnos. ¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado alguna vez? ¿Alguien te ha dicho algo negativo de ti y has llegado a asociar tu identidad con esa característica negativa? Puede que tenga que ver con tu fisionomía, o con tu carácter, o con tu inteligencia, o con tu futuro, o con tus posibilidades, o con tus sueños. De repente alguien cercano te dice que eres un perdedor y a partir de ese momento tu identidad queda ligada a esa idea negativa. Porque tendemos naturalmente a definir nuestra identidad por lo que los demás digan y opinen de nosotros mismos. De allí el poder de las palabras. Pero yo pregunto, ¿por qué les damos tanta importancia a lo que los demás digan? A lo que los demás opinen? ¿Qué sabrán los demás? ¿Por qué nos importa tanto su opinión? Mirad, en la película Forrest Gump, ya lo habéis visto, ¿verdad? En un momento dado alguien dice al protagonista que es tonto. Claro, tenía una clara discapacidad intelectual. Pero Forrest responde, mi madre me dice que tonto es el que hace tonterías. De manera que él rechaza ese apelativo y no permite que su identidad quede ligada a la de un tonto. Y de hecho llega a realizar grandes proezas en su vida. Bueno, quizás no es un buen ejemplo porque se trata de una película de ficción. Así es que tomemos un ejemplo bíblico. A José lo llamaban soñador, en tono burlesco, y se mofaban de los sueños que él había tenido. Sus hermanos se burlaban de él, sueños que Dios mismo que le había mostrado. Pero José no permitió que la opinión de sus hermanos lo identificaran. No permitió que sus hermanos definieran su identidad. Años más tarde, en la cárcel en Egipto, José quiso que el copero y el panadero le contaran sus respectivos sueños porque José sabía que Dios le había dado un don especial para poder interpretar sueños. Digan lo que dijeran sus hermanos. De hecho, fue ese don especial lo que le llevó a la cúspide del gobierno egipcio, y Dios usó a José de manera muy especial para preservar la vida de miles, quizás millones de personas. ¿Quién era José? ¿Cuál era su identidad? ¿Un soñador ridículo como pensaron sus hermanos? No. José
fue un hombre escogido por Dios para cumplir un propósito maravilloso, además de ser un tipo de Cristo y una esperanza para todos los que sufren injusticia. Amén. De manera que llegamos aquí de la cuestión. ¿Quién define realmente nuestra identidad? Dios. Solo aquel que nos conoce, solo aquel que nos creó, conoce nuestra verdadera identidad. Nuestra identidad está ligada a la mente de Dios, no a la mente humana. Y Dios te ha creado a ti, me ha creado a mí, nos ha creado a todos nosotros con un propósito sublime y hermoso. Si puedes creer lo que Él te quiere decir. Por tanto, no permitas que nadie te diga lo contrario. Ni siquiera tu padre y tu madre, ni siquiera tus hermanos, ni siquiera tu mejor amigo o amiga. Tu identidad es la que Dios te otorga y nadie más. Así que volviendo a Jabes, vemos que él tomó una decisión crucial. Decidió rechazar la identidad negativa que su madre le había impuesto desde la cuna y se lanzó a los brazos de su Creador. Dice, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo. Ahí está. La palabra invocar significa llamar a alguien superior para pedir auxilio o protección. Y cuán importante es que nosotros llamemos a Dios para solicitar su ayuda. Cuán importante, cuán primordial es que aprendamos a depender de Dios para que Él defina nuestra identidad. Porque no se trata de escuchar lo que los demás digan ni opinen de nosotros. Se trata de escuchar a Dios mismo. Es decir, se trata de tener esa relación personal con Dios para escuchar lo que Él nos quiere decir. Eso es lo que hizo Jabes, clamar a Dios, buscarlo con todas sus fuerzas. Porque para él, lo importante no era lo que su madre dijera, ni lo que sus hermanos pensaran, ni lo que la gente pudiera opinar. Lo que a Jabes le importaba era la opinión de Dios. Y por eso clamó a Él. Y si tú buscas a Dios, Él se revelará a tu vida y te despojará de toda identidad errónea que la gente te haya impuesto. Y te dará una nueva identidad. La identidad que Él quiso que tuvieras desde antes de la fundación del mundo. Mirad en el Apocalipsis 2. Se habla de una piedrecita blanca, ¿verdad? Y un nuevo nombre escrito en esa piedrecita. Ahí está esa nueva identidad que Dios te quiere otorgar. Nueva identidad de parte de Dios. Pero para eso, hace falta que busques a Dios. Que clames a Él, como hizo Jabes. Y que tengas esa relación personal con el Altísimo. Hace falta esa decisión crucial que tomó Jabes. Y eso solo es posible por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Solo podemos tener comunión con Dios por medio de ese sacrificio. El pueblo de Israel también celebraba sacrificios para poder tener comunión con Dios. Pero esos sacrificios solo eran un anticipo, un tipo de sacrificio perfecto que el Mesías ofrecería posteriormente según los relatos del Evangelio. Porque nuestra identidad delante de Dios, nuestra identidad natural delante de Dios es quebrantador de la ley de Dios. En Adán todos somos pecadores. Como dice Salomón, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, como dice el apóstol Pablo a los Romanos. Esa es nuestra identidad natural. Pero en Cristo tenemos una nueva identidad delante de Dios, como también dice el apóstol Pablo a los Romanos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Nuestra identidad de condenados es permutada por una nueva identidad de salvados por gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así es que a partir de esa decisión de aceptar ese don de Dios, de creer en la persona y obra de Cristo Jesús y recibir esa salvación por gracia, somos convertidos en una nueva criatura y tenemos una nueva identidad, una identidad gloriosa en Cristo nuestro Señor. Nuestra identidad en Adán es nefasta, pero nuestra identidad en Cristo es maravillosa. Por ejemplo, no importa
Si la gente te pudiera decir que eres un perdedor como cristiano, tú sabes que eres más que vencedor por medio de aquel que nos amó. ¿Verdad? Los cristianos somos los más dichosos de toda la tierra porque sabemos que Dios es nuestro Padre Celestial. Que esa es nuestra identidad en Cristo. Hemos sido hechos hijos de Dios. Pero para eso, para tener esa identidad, al igual que hizo Jabes, hay que tomar una decisión. Hay que decidir arrojarnos en los brazos de Dios y abrazar la nueva identidad que Él nos quiere otorgar. En nuestro caso, es la nueva identidad que Dios nos otorga cuando creemos en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Por tanto, si hay alguien aquí esta mañana que todavía no haya tomado esa decisión, que no se vaya de aquí sin haber hecho esa confesión de fe, es decir, sin haber clamado a Dios, como hizo Jabes, para que le diera una nueva identidad. Esa decisión es de vital importancia, no se puede dejar para mañana, hay que tomarla desde ya. Ahora bien, pasemos a considerar la sabia petición de Jabes con respecto a esa nueva identidad que él solicitaba a Dios. Y fíjate, Jabes no hizo una larga oración llena de elocuencia y palabras difíciles de entender. Jabes no fue ningún teólogo ni erudito en las Sagradas Escrituras, ni mucho menos. Seguramente tú y yo sabemos mucho más acerca de Dios y de su palabra que Jabes. Pero Jabes pidió a Dios 4 cosas de una forma sencilla, pero a la vez muy sentida. En primer lugar, pidió bendición. Oh, si me dieras bendición, hemos leído en el versículo 10. Fíjate que el autor de este libro de 1 de Crónicas refleja la pasión de esta súplica tan sentida de parte de Jabes. Oh, si me dieras bendición. Porque la verdadera oración, la oración que vale, se debe hacer con el corazón. Con el corazón. Se pueden hacer oraciones muy elocuentes, llenas de gran sabiduría teológica y conocimiento, pero si no hay pasión, si no ponemos el corazón, tales plegarias son como metal que resuena o címbalo que retiñe, como dice Pablo a los Corintios. Por eso no te importe lo mucho o lo poco que puedas saber de la Biblia. Desde luego te insto a conocer más de la palabra de Dios, porque ella es luz en nuestro camino y fuente de toda verdad, de vida, de fe. Pero para orar con eficacia, no hay que tener un doctorado en teología. Hay que tener un corazón apasionado por Dios, un deseo ardiente de buscar su presencia para orar con eficacia. Por eso Jabes pidió en primer lugar bendición. En un sentido, él había recibido maldición. Había recibido maldición toda su vida. Cada vez que alguien mencionaba su nombre, provocador de tristeza, lo maldecían. Pero Jabes estaba pidiendo que Dios cambiara su maldición en bendición. Oh, si me dieras bendición. Y lo cierto es que no importa cuánto nos puedan maldecir la gente. Lo importante es lo que Dios dice a nosotros. La bendición de Dios sobre nuestra vida. Eso es lo importante. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Como dice Pablo en los Romanos. Y cuando Jesús explica en Mateo 25 cómo será a fin de esta era y la inauguración del reino milenial, dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Esa es nuestra identidad en Cristo, los benditos del Padre. Porque la bendición de Dios es todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos, hermanos, es la bendición de Dios. Ya pueden levantarse enemigos contra nosotros, ya pueden surgir problemas, ya pueden surgir los vientos y arremeter las tempestades. Si tenemos la bendición de Dios sobre nuestras vidas, nada más importa. Tarde o temprano los enemigos serán vencidos, los problemas serán resueltos, los vientos cesarán y las tempestades se calmarán. Por tanto, cuán propia es la petición de Jabes. Aprendamos a imitarle, entregando a Dios nuestra maldición y pidiendo a Dios que Él nos otorgue su bendición. Las otras 3 peticiones a Jabes son como una ampliación de lo que Jabes entendía como la bendición de Dios para su vida. Así que en segundo lugar, Jabes pidió prosperidad, diciendo: y ensancharas mi territorio. Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Pensemos que Jabes era antepasado de Caleb, quien se menciona en el versículo 15, más adelante. Por tanto, Jabes vivía en Egipto.
antes del nacimiento de Moisés, cuando el pueblo de Israel todavía era oprimido por los egipcios. Y Jabes tendría pues una parcela de territorio para su vivienda y para pasto de sus ovejas. Así que Jabes está pidiendo que Dios le conceda un trozo más grande de ese territorio, es decir, prosperidad. Y mirad, tú y yo también tenemos un territorio. Un territorio en medio del Egipto, que es este mundo hostil. El territorio inmenso de las promesas de Dios que hemos recibido en su palabra. Promesas que tienen que ver con la extensión del reino de Dios en la tierra. Creo que muchas veces nos conformamos. Nos conformamos con una parcela pequeña de las promesas de Dios. Y no buscamos la extensión del reino de Dios en nuestra vida, en nuestro entorno. Hemos recibido la salvación. Y ciertamente eso es maravilloso, pero hay mucho más. Hay mucho más, hermanos. Muchas más promesas. Dios tiene grandes y maravillosas promesas para cumplir en nuestras vidas. El fruto del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo con sus 9 dones, victorias para que tomar mediante la oración, el ministerio particular a que Dios nos ha llamado a cada uno en particular, y una larga, etc. No nos conformemos con lo que ya tenemos, sino busquemos que Dios ensanche nuestro territorio y que nos dé una amplia prosperidad en todos los sentidos. Busquemos la extensión del reino de Dios en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida congregacional, en nuestra vida profesional. Que Dios ensanche nuestro territorio, es decir, el territorio de su reino en nuestro entorno. Porque ciertamente la estrechez no está en Dios, sino que la estrechez está en nosotros mismos. En Cristo somos emisarios del reino de Dios aquí en la tierra y tenemos que ser consecuentes con esa nueva identidad que Él nos ha dado. En tercer lugar, Jabes pidió la ayuda de Dios, diciendo, y si tu mano estuviera conmigo. La verdad es que tendemos a buscar ayuda en muchos otros sitios. Pedimos a mucha gente que nos eche una mano, ¿verdad? Pero la gente está muy limitada. Las personas están limitadas y el que hoy te puede ayudar en un asunto, a lo mejor mañana no lo puede hacer en otra situación distinta. Y tu amigo que ayer te pudo echar una mano en algo, a lo mejor hoy no puede o no quiere. Pero en Cristo Dios se convierte en nuestro amigo. En nuestro amigo. Jesús dijo, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, pero os he llamado amigos. Así que cuando tenemos esa nueva identidad en Cristo, Dios se convierte en nuestro amigo y siempre está dispuesto a extender su mano amiga para ayudarte en todo tiempo y en toda situación. Por eso Jabes prefirió la mano invisible de Dios a cualquier mano humana. Porque es la mano de Dios la que sostiene la tierra en movimiento alrededor del sol, ¿verdad? Dios es el que midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo, con 3 dedos contó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Esa es la mano de Dios. Por tanto, ¿qué mejor mano que la mano divina para guiarnos en toda circunstancia, en toda decisión? ¿Qué mejor mano que la mano de Dios para sostenernos en nuestra debilidad? ¿Qué mejor mano que la mano de Dios para fortalecer nuestros brazos para el trabajo y para acariciar nuestra frente cuando vamos a dormir? Y si tu mano estuviera conmigo, no hay mejor mano que la mano de Dios, porque no hay mejor ayuda ni mayor fortaleza que la suya. Cuán importante es que aprendamos a reconocer nuestra propia debilidad y a descansar no en las manos humanas, sino en las fuertes manos de Dios. Como dice el apóstol Pablo a los Corintios, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. O como diría el propio Jesús, separados de mí, nada podéis hacer. Eso forma parte de conocer nuestra verdadera identidad. No somos nadie sin Cristo y nada podemos hacer sin la ayuda de Dios. Cuanto más conscientes seamos de esta realidad, más aprenderemos a depender de Dios para todas las cosas y a buscar su ayuda en todo momento. En cuarto y último lugar, Jabes pidió liberación, diciendo, y me librarás del mal para que no me dañe. Jabes no era ingenuo. Sabía que el mal, sobre todo el mal que había en su propio corazón, le podía ocasionar muchas pérdidas. Por eso le pide a Dios que le libre de todo mal para que él no sea dañado. Sí, podemos pedir a Dios que nos libre del mal externo,
para que no suframos pérdidas de salud, de trabajo, etc. Pero recordemos que todo lo externo a nuestra vida está bajo el dominio y el control de Dios. Jesús diría ante Pilato: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada desde arriba. Nunca sufriremos un mal mayor que el que sufrió Jesús en la cruz, pero aún eso estaba bajo el control y el dominio de Dios Padre. Por tanto, nuestra mayor preocupación debe tener que ver con el mal que pueda albergar nuestro propio corazón. Y nuestra oración, debe ser de que Dios nos libre de ese mal y nos dé un corazón conforme al suyo para que no suframos pérdidas. Porque aunque perdiéramos todo lo material que tenemos, si Dios nos libre del mal en nuestro corazón, lo tenemos todo lo que necesitamos. Porque las verdaderas pérdidas son las que sufrimos por nuestro propio pecado, por nuestra propia eternidad, egoísmo, rencor, rebeldía, etc. Por tanto, oremos como Javes, que Dios nos libre del mal para que no nos dañe, sobre todo que nos libre del mal en nuestro propio corazón. Porque aunque seamos hijos de Dios, eso no quita que tengamos una lucha diaria con la carne en nuestra mente y en nuestro interior. El apóstol Pablo insta a su discípulo Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Eso forma parte de nuestra identidad en Cristo. Somos guerreros en medio de una batalla espiritual. Pero como dije antes, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Así que busquemos en todo tiempo a nuestro libertador para que nos dé su victoria siempre y el mal no nos dañe. Concluyo ya esta mañana destacando que, como hemos considerado, Javes hizo una petición sabia a Dios. Pidió bendición, prosperidad, ayuda y liberación. Y leemos al final del versículo 10: y le otorgó Dios lo que pidió. Dios le dio lo que le pidió. Javes hizo más que una simple oración, hermanos. Javes pidió una nueva identidad. Y Dios se la dio. Le otorgó lo que pidió. Y a partir de ese momento su nombre fue convertido en ilustre, como hemos leído en el versículo 9. Y Javes fue más ilustre que sus hermanos. El provocador de tristeza se convirtió en ilustre porque buscó a Dios y Dios le dio esa nueva identidad. Amén. Así que para finalizar, esta mañana te pregunto: ¿cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu identidad? ¿Vas a permitir que tu identidad quede determinada por la familia en la que naciste, por la opinión que alguna persona puede tener de ti, por lo que alguien haya dicho en alguna ocasión? ¿Eso es lo que vas a permitir? Que tu identidad quede determinada por eso. Yo te insto a apropiarte de la nueva identidad que Dios te quiere otorgar en Cristo. El apóstol Pedro llega a decir en su primera carta universal a todos los cristianos: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros en otro tiempo no eres pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Amén. Cuán maravillosa es la nueva identidad que tenemos en Cristo. Como hijos de Dios tenemos la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Asimismo tenemos una prosperidad prometida, no tanto de cosas materiales, pero sí de la extensión del reino de Dios en nuestra vida. Asimismo tenemos la mano poderosa de Dios a nuestro favor para ayudarnos en toda situación, porque aunque nosotros seamos pequeños e insignificantes, Él es todopoderoso, creador de los cielos y la tierra. Por tanto, la derrota no tiene cabida en nuestra vida. Y el mal no nos puede dañar, porque el que resucitó de la muerte está de nuestro lado y Él nos librará de todo mal para que no nos dañe. Así pues, no te conformes con una vida cristiana raquítica. Apodérate de todo lo que tu nueva identidad en Cristo conlleva. Y sé ilustre entre todos tus hermanos. Sé ilustre como Javes, porque nada es imposible para el que cree en la identidad que Dios nos otorga por su gracia y por su amor en Cristo Jesús. Amén. 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 Aleluya.